que enseñan que hay 5 ministerios y usan pasajes como por ejemplo el de Efesios capítulo 4 versículo 11, cuando dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí tienes el versículo, y sácalo de ahí con una mala hermenéutica, con una mala interpretación de este pasaje. ¿Ves por qué? Porque no se han dado el tiempo de prepararse, no se han dado el tiempo de estudiar, y hermanos, y sobre todo nuestro pueblo hispano, hermanos, estamos tan dados a la pereza y no nos preparamos, no nos documentamos, no leemos. Preferimos mejor ver la televisión o estar en las redes sociales, en el Facebook, o si leemos son los cuentitos esos de Calimán y Solín o de Memín Pingüín, pero no leemos material, hermanos, y eso es una vergüenza para nuestro pueblo hispano. Por eso estamos, hermanos, en decadencia. Y miren, hermanos, quiero esta tarde, o esta mañana, perdón, otra vez me equivoqué, que entendamos que la iglesia tiene líderes y oficiales, y solamente son dos oficiales. Yo ahorita voy a explicar bien acerca de este versículo también. Ver la forma bíblica también de dirigir una iglesia, que es a través de estos líderes, son los pastores y los diáconos. Ya los voy a mencionar de una vez. También, hermanos míos, entender cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de estos dos líderes. En la Biblia, hermanos, para empezar, vemos varias palabras usadas para esta posición. Por ejemplo, encontramos en Hechos capítulo 20, en el versículo 28, para ser preciso, encontramos que el apóstol Pablo está hablándoles allí a los ancianos de la iglesia. Fíjense el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, aquí se muestra una palabra que es anciano de la iglesia. Más adelante, en el versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, a los ancianos de la iglesia, ahora Pablo les está llamando obispos. ¿Ves? En el versículo 1, capítulo 1 de Filipenses, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesús que están en Filipos, con los obispos, y después dice, y diáconos. Aquí están mencionando la otra posición también, el otro tipo de oficial. Vemos otros versículos como el de Efesios 4:11 que mencionó pastores, maestros. Entonces, estas palabras, no quiero confundirle, y no quiero revolverme también yo con tanta palabra aquí, pero quiero aclarar, hermanos, que la palabra obispo, pastor y diácono se refieren a la misma posición del pastor. Muy comúnmente le llamamos pastor. ¿Ves? En Estados Unidos hay una palabra también que se menciona mucho, le llaman preacher o predicador. Hey, preacher, dicen ahí a los pastores, porque el pastor es un predicador. Pero mire, va más allá también que simplemente un predicador. Allá se mencionó en Hechos capítulo 20 que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia, y decían los obispos. Ahora, un anciano, hermanos, simplemente la palabra denota un hombre maduro y sabio. Un hombre maduro y sabio. Y usted va a encontrar, sobre todo en el libro de Hechos y en las epístolas, que Pablo habla acerca de ancianos. Por ejemplo, capítulo 14, versículo 23, Pablo dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, constituyeron ancianos, se refiere con constituyeron pastores. Se les llama ancianos porque nuevamente un pastor es una persona madura y sabia. No necesariamente tiene que ser madura en edad, pero madura en conocimiento, en madurez y en sabiduría. Ya vimos también allá en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 20, que hablaba de los ancianos. Pero fíjate que también a estos ancianos se les dijo obispos. ¿Y por qué se usa otra palabra, hermanos? Porque simplemente un obispo, hermanos, según la raíz y la definición de la palabra, es un supervisor, alguien que está viendo, encargado de administrar los negocios y asuntos de la iglesia. Entonces, un pastor se espera que sea un hombre maduro, que sea un hombre sabio, pero también está encargado de administrar los negocios y los asuntos de la iglesia.
Ya leí yo Filipenses 1 donde dice ahí los obispos y los ancianos y los diáconos, perdón. El libro de Tito también se nos menciona esta palabra. Quiero ir a ver este versículo, Tito 1, versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, fíjate bien, hermano, aquí está hablando del obispo, tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, el obispo, el anciano, maduro, sabio, también es un obispo, es decir, que está encargado de la administración de la iglesia, de los asuntos de la iglesia. ¿Ves? También se les llama pastores. Allá en Efesios 4:11 se mencionó que eran pastores. Por ejemplo, hay otro pasaje en Hebreos capítulo 13, en el versículo 7, dice la palabra de Dios así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se le llama pastor acá? Porque un anciano, maduro, sabio, que también es un obispo, es decir, es un supervisor que está encargado de administrar los negocios y los asuntos de la iglesia, pero también es un pastor, es decir, que está encargado de alimentar al rebaño. Este pastor, hermanos, es una persona que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 17 del mismo capítulo de Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, note por favor aquí, hermanos, que el pastor o el obispo o el anciano también está encargado de velar por las almas de las personas. Es un pastor, yo creo que la mayoría de nosotros conocen su oficio, ya hablando de la palabra en sí. Un pastor es una persona que está encargado de cuidar un rebaño y lo hace a través de la alimentación de la palabra y también del cuidado, protegerlos de peligros. Entonces, estas tres palabras encierran todo el trabajo de lo que hace el pastor. Las palabras se intercambian, hermanos, mucho entre ellas. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, dice la palabra de Dios de esta forma. 1 de Pedro, capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada. Les dice, fíjate bien, a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, hermanos míos, dice aquí al anciano, un hombre maduro, un hombre sabio, está encargado de apacentar la grey de Dios. Apacentar quiere decir alimentar la grey de Dios. ¿Y de qué forma lo alimenta? Bueno, pues es a través de la predicación de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios, hermanos, es el alimento que nuestras almas necesitan. Entonces, el anciano o el pastor o el obispo está encargado de alimentar al rebaño, de alimentarlo y ver por su cuidado, ¿verdad? Tito capítulo 1, en Tito capítulo 1 dice la palabra de Dios de esta forma. Creo ya leí este versículo, pero voy a leer un versículo extra que está por aquí. En Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y mire el versículo 7, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Es el versículo que leí yo hace rato. Ahora, la palabra aquí, hermanos, obispo, ¿ve? En el idioma original es la misma palabra que se tradujo como anciano en el versículo 5. ¿Ok? Lo voy a leer otra vez. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Esta palabra anciano, después en el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo, es decir, el anciano, es la misma palabra, porque es la misma posición. Es la misma posición. Ahora, estos ancianos, estos obispos, estaban encargados de corregir lo deficiente, estableciéndolos en la iglesia para que corrigiesen lo deficiente. Este es el trabajo, hermano mío, del pastor. Entonces, en Hechos capítulo 20, cuando está el apóstol Pablo hablándole a los ancianos, ¿verdad? Vimos este pasaje ya 2 o 3 veces, vamos a ir otra vez para allá y se lo voy a mencionar. Dice en el versículo 17,
enviando pues de inmediato a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando venió a él les dijo, y empieza aquí hablando el apóstol Pablo, aquí una homilía muy interesante y muy buena. Pero en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no es necesario de molestar con lágrimas a cada uno. Ahora, fíjense bien, hermanos, aquí nos está dando una descripción más gráfica todavía. El anciano era un obispo que estaba encargado de administrar todo, pero también, hermano mío, de pastorear, es decir, tener cuidado, porque había lobos rapaces que venían, fíjate bien, a arrastrar a los discípulos, es decir, a las ovejas. Dice, vendrán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El trabajo de un pastor es estar ahuyentando a los lobos que pueden venir a robarse a las ovejas. Bien. Ahora, con esto en mente, voy a hablar un poquito acerca de la otra posición y ahorita voy a atar todo en conjunto. Los diáconos. ¿Okay? Los diáconos es el otro oficial de la iglesia. La palabra diácono, hermano, viene del griego diácono, así como se pone en español, excepto que en vez de C de circo, cuando hablamos diácono, es una K de kilo. Diácono. Y significa, hermano, fíjense bien, el significado de diácono es siervo. Entonces, hermanos míos, los diáconos son siervos. Y los diáconos, hermanos, fueron establecidos en la iglesia precisamente para ayudar. En el capítulo 6 de Hechos encontramos aquel relato que dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y miren la característica que deberían de reunir estos 7 varones. De buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Le agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaban ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es interesante, hermanos, que aquí el asunto se había puesto un poquito tenso dentro de la iglesia, porque había alguna murmuración por ahí. Entonces se eligen a 7 personas que estuvieran ayudando en este ministerio. Note algo interesante, hermanos, que nunca fue la intención de Dios de establecer un cuerpo de diáconos como un sindicato dentro de la iglesia para dirigirla. Tengamos cuidado con esto, porque eso no es bíblico. Un diácono bíblico es una persona que está sirviendo dentro de algún ministerio en la iglesia, pero que no tiene, y vuelvo a enfatizar, no tiene ninguna jurisdicción más allá que el de servir dentro de su ministerio de ayudar. Nunca fue la intención de Dios establecer el cuerpo de diáconos, ¿ves?, para dirigir al cuerpo pastoral o al pastor y decirle qué es lo que el pastor tiene que hacer. Los diáconos están para ayudar. Y esa es la función de un diácono. Son siervos para ayudar. Ahora, hay un pasaje o un versículo muy interesante, porque dice la Biblia en Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Algunos preguntan, bueno, ¿puede haber mujeres diáconos? Bueno, pues claro, porque aquí lo había una y se nos menciona el nombre de ella, era Febe, era una diaconisa. Pero nuevamente, hermanos, si hacemos el uso correcto de una interpretación bíblica, vamos al significado literal de la palabra.
¿qué dije yo